Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 28 de marzo de 2025. Bienvenidos y bienvenidas y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Allá en el libro de Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3 nos dice la palabra de Dios que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios nos guía, nos da la sabiduría, nos da la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en Romanos 15:4, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12, del versículo 28 en adelante. El mandamiento principal. Acercóse uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y que amar con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 del versículo 28 al 34. El mandamiento más importante. Dice: acercóse uno de los escribas que le había oído y viendo que había respondido muy bien, le preguntó:
¿Cuál es el primero de los mandamientos? A Jesús le hacen una pregunta. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús, basándose en la Sagrada Escritura, en la Torá, en la ley del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 en adelante, que en un momento lo vamos a leer. Jesús le dice cuál es el primer mandamiento: amarás a Dios. Él es el único Señor. Lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con toda tu imaginación, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo nos enseña que ustedes y yo debemos de alimentarnos con la palabra del Señor todos los días. Allá en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, Jesús le dice al escriba: ¿qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Qué está escrito en la ley, en la palabra de Dios? Muchas de las veces ustedes y yo, y siempre decimos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, hay que obedecer a Dios, pero ¿y si no nos dejamos iluminar de su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida? Entonces, ¿qué vamos? ¿De qué nos vamos a dejar guiar? Por eso es importante que nosotros, los cristianos católicos, aprendamos a conocer nuestra fe, a celebrar nuestra fe, a vivir nuestra fe, a extenderla, o sea, a llevar a más personas y a defenderla. Cuando nosotros nos bautizamos, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. ¿Para qué? Para celebrar nuestra fe, para conocer nuestra fe, para celebrar nuestra fe, para vivir nuestra fe. Y cuando hacemos la confirmación, nos convertimos, como dice ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, nos convertimos en soldados de Cristo. ¿Para qué? Para extender, para ustedes y yo que amamos a nuestro Dios, para hablar a los demás del amor de Dios, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para extender y para defender de cuantos nos piden razón de nuestra fe, como dice allá en 1 de Pedro capítulo 3, del versículo 15 al 16, que siempre debemos estar dispuestos a dar razón por nuestra fe, haciéndolo con reverencia y humildad de corazón. Incluso el Catecismo de la Iglesia numeral 1285 nos dice que todo confirmado que ha recibido, se ha unido íntimamente al Espíritu Santo, a Jesucristo, está llamado a extender, o sea, a llevar el Evangelio y defender nuestra fe. Pero eso no muchos lo sabemos. No muchos quieren entrar en este tema en profundidad. ¿Por qué? Porque es más fácil nosotros, alguien me decía, yo prefiero no saber qué es lo que Dios quiere que haga en vez de saber lo que Dios quiere que haga y no hacer. Muy errado. Discúlpeme, pero esa respuesta es muy errónea, muy equivocada. Tenemos que cada día esforzarnos por saber aquello que Dios quiere y así pedirle al Señor la gracia, la fuerza divina que Él solo nos puede dar, que Él nos puede dar para nosotros cumplir su voluntad. Es bellísimo el Evangelio del día de hoy. A Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde a la pregunta del escriba. Jesús le contestó, el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tu mente, con todas tus fuerzas. Aquí el Señor nos dice bastantísimo, muchísimo. Dice, el primero es amarás al Señor tu Dios, el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primeramente, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, tiene que estar siempre Dios. ¿Cuántos de ustedes y yo decimos que amamos a Dios? Y en nuestra mente están las preocupaciones del mañana, los recuerdos del ayer. En nuestro corazón especialmente está lleno de resentimiento, de rencor, de tristeza, de egoísmo, de todo aquello que mancha a un ser humano. Dice la palabra de Dios, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Y cuando decimos amar al Señor con todo nuestro corazón, ¿creen que es justo que si decimos amar al Señor con todo, yo amo al Señor con todo mi corazón, y con ese mismo corazón que yo digo amar al Señor, con ese mismo corazón guardo rabia, rencor, remordimiento, resentimiento hacia otros hermanos que son hechos a imagen y semejanza de Dios? Y no sé, por ahí empecemos pidiéndole al Señor que nos ayude a limpiar nuestro corazón, especialmente en esta cuaresma, como dice el Salmo 51, versículo 12. Dame, Señor, un corazón nuevo. Como dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, pidámosle al Señor que nos quite este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne para que ustedes y yo podamos entender la palabra del Señor y que seamos capaces de dejar que la palabra de Dios se encarne en nuestros corazones para que a través de nuestras buenas obras, ustedes y yo, demos gloria al Señor. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué hay en nuestra mente? Malos pensamientos, cosas que no edifican, que no nos sirven para nosotros muchas veces. Cuando lo primero que debe estar tanto en nuestra mente, en nuestro corazón y reflejar por nuestra boca es el amor a Dios. El amor a Dios. Si amo a Dios, esto nos va a llevar a la segunda parte. Si amo a Dios, ¿cómo se explica que yo ame a Dios y odie a, a mi hermano, a mi hermana en Cristo, que es hecho a imagen y semejanza de Dios? No hay coherencia, ¿verdad? Porque si amo a Dios, debo de amar a mi prójimo. ¿Y eso cuánto nos cuesta de hoy en día? Y el Señor hoy nos enseña y nos dice, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, en los 10 mandamientos de la ley de Dios, el primer mandamiento, el segundo mandamiento y el tercer mandamiento van a Dios. Y luego los otros van al prójimo. Si yo amo a mi prójimo, voy a cumplir los mandamientos. El cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Si amo a mi prójimo, especialmente a los de mi casa, especialmente a papá, a mamá, les voy a honrar, les voy a respetar, les voy a obedecer, les voy a tener paciencia. Si amo a mi prójimo, ¿cuál es el quinto mandamiento? No matar. Y cuando hablamos de matar, no solamente se refiere a quitarle la vida a alguien. El solo hecho de odiar a alguien es hacerse un asesino. Dice la palabra de Dios en la primera carta de San Juan capítulo 3 versículo 15.
El que odia a su hermano es un asesino. Y si amo a mi hermano, no lo voy a odiar. Y si amo a mi hermano, no voy a, si amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a hacer nada que dañe a mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo. Entonces los 10 mandamientos se convierten en dos principales. Uno, el primero, el segundo y el tercer mandamiento que se refieren a Dios, que hay que amarlo con todo nuestro corazón. Que dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, incluyendo sobre tus hijos, tus hijas, tu papá, tu mamá. Mateo 10:37 dice, el que ama a su padre, a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, dice Jesucristo, que es Dios, no es digno de mí. Por eso a Dios hay que amarle sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No tomar el nombre de Dios en vano. Si yo amo a Dios, no voy a jugar con tomando su nombre solamente porque así me place. No. Les pongo un ejemplo. A veces, ¿cuántas veces, tanto en español o en inglés, se escucha esta frase? Oh Dios por esto, oh Dios por aquello. Bueno, si se dice de corazón invocando el nombre de Dios para que nos bendiga, para que nos llene de su benevolencia, de su gracia, que nos ayude, que nos proteja, eso está bien. Pero si solamente se dice por decir, porque me sale así, eso no es correcto, es utilizar el nombre de Dios en vano. Y en inglés se dice, oh my God. De todo muchos dicen, oh my God por aquí, oh my God por acá. Pero no tienen la intención de realmente invocar el nombre de Dios para pedir su auxilio, para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, sino simplemente es un dicho que se queda ahí. Oh my God, o sea, es utilizar el nombre de Dios sin motivo, en vano. Y eso es pecado. Y si amo a Dios, no voy a utilizar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál es el tercer mandamiento? Es santificar las fiestas. Si amo a Dios, voy a estar siempre unido a Él a través de la iglesia. Voy a ir a misa los domingos. Voy a ir a misa las fiestas de guardar. Voy a participar de los sacramentos que son medios de salvación que dejó y instituyó en la única iglesia que Él fundó. Y todo esto envuelve en el amar a Dios. Si amo a Dios, voy a ser obediente a Él. Decía Jesús en Mateo 7, del 21 en adelante. No todo el que me diga Señor, Señor, te entrará en el reino de los cielos, sino el que haga nuestras acciones, el que haga la voluntad de mi Padre. Y desde el cuarto mandamiento al décimo mandamiento, eso se refiere al prójimo. Dice Jesús, y amarás al prójimo como a ti mismo. Si amo al prójimo, no voy a hacer nada que dañe la dignidad, que dañe la reputación, que dañe a mi prójimo. Ya vamos a leer un poquito más a profundidad esto en la primera carta de San Juan. Entonces Jesús es claro, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, le dijo al escriba, muy bien, maestro, tienes razón al decir, eres único y que no hay otro fuera de él. Eso tenemos que entender nosotros, que Dios es único, no hay otro fuera de Él. O sea, que Dios es quien tiene que estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre y todos los días. No hay otro que pueda ocupar el lugar de Dios. Pero ¿qué sucede de hoy en día? Cuando nos levantamos, en cuanto nos levantamos y abrimos los ojitos, ¿qué hacemos? Una alabanza al Señor, le damos gracias a Dios, nos hacemos una oración. Unos pueden que hagan, otros pueden que no. Otros van a su Facebook, a sus redes sociales, a hacer esto, a hacer aquello. Y ya cuando se acuerdan le dejan a Dios ya las sobritas de tiempo. Y eso no es así. Dios es primero en nuestra vida. Nada ni nadie más puede tomar el lugar de Dios en nuestra vida, porque Dios es primero. Dice, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, es, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Por allá en el
Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra de Dios: Dios se complace más en la obediencia a Él antes que en los sacrificios y en los holocaustos. En la obediencia a Él, el conocimiento de Dios. Dice por ahí en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento de Dios, como no nos alimentamos de su palabra, obramos según nuestro razonamiento, muy pobre muchas veces espiritualmente, y por eso es que estamos como estamos. Por eso es que, por eso es que muchas cosas nos debilitan en la fe, las preocupaciones, los problemas de cada día, porque la ausencia de la fe es la presencia de, de las preocupaciones, de, de muchas cosas que ocupan nuestra mente, nuestro corazón. Pero si la fe en nuestro Señor estuviera viva y presente en nosotros, entonces ahuyenta toda preocupación, porque tenemos nuestra fe puesta en Dios, que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo mira todo. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Ahora vamos a leer el libro del Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 en adelante. Es de aquí donde Jesús toma la palabra de la ley que estaba escrito en el libro de Deuteronomio para responderle al escriba. Y a veces ustedes y yo decimos: es que la palabra de Dios no es tan importante. Eso déjenle para los obispos, déjenle para los sacerdotes. Eso se llama vaguería. Apúntenlo bien, vaguería espiritual. El Catecismo de la Iglesia, numeral 1285, dice que todos los confirmados tenemos que, no es que es el que quiere, tenemos que extender la fe. O sea, la fe que vivimos, la fe que celebramos, la fe que conocemos y amamos, tenemos que extender, o sea, compartir, llevar. Si amamos a Dios, si estamos enamorados de Dios, tenemos que hablar a los demás de ese Dios. Eso se llama extender, llevar la fe. Y el Catecismo de la Iglesia, numeral 1285, dice que todo confirmado tiene que extender la fe. Tiene que extender la fe y defenderla. Pero ese numeral del catecismo muchos lo pasan por alto. ¿Por qué? Por vaguería. Porque no quieren. Y a alguien que lo hace con su filosofía humana, le ponen tantas trabas. Oh, pero es que eso no es necesario. Lo necesario es solamente dar un buen testimonio del amor de Dios. El buen testimonio tiene que ir con un anuncio explícito de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que explica su palabra, su promesa. El buen testimonio es bueno, pero ha de ir seguido de una explicación explícita de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de su promesa. Muy importante. Entonces, por eso, ustedes y yo tenemos que siempre seguir creciendo en la fe y seguir extendiéndola y defendiéndola. Bien, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. ¿Dónde tienen que quedar las palabras? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Por eso como dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Así ustedes y yo tenemos que abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy.
queden en tu corazón. No dice que pase por tu mente, que entre por un oído y salga por otro. No, queden en tu corazón permanente y para siempre. Dice, queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Y no solamente eso, aquí va lo que les mencionaba hace rato. ¿Cómo vamos a extender la fe? Llevándola especialmente a los de nuestra casa, a nuestros hijos. Dice, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa, si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás en tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. La escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Cuán importante es transmitir, extender la fe a nuestros hijos. Y si nosotros no extendemos la fe a nuestros hijos, entonces alguien más lo va a hacer. Y después estamos ahí, ¿por qué ahora los hijos que ya crecieron se vuelven protestantes? ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho el trabajo, no hemos tomado en serio la enseñanza de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de extender la fe. ¿O cuántos de nosotros si andamos involucrados con algún ministerio en la iglesia, con el grupo de oración? Y eso es muy bueno. Pero tenemos que recordar algo, que la evangelización empieza desde la casa. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Si alguno descuida a sus familiares, especialmente a los de su casa, es peor peor que un infiel. Por eso hay que hablarles a nuestros hijos y sembrar la semilla del reino de los cielos en sus corazones siempre, todos los días. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hablamos que amar al prójimo es no hacer mal a los demás. Y hablamos del cuarto mandamiento, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, que se refieren al prójimo. Escuchen como dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, ustedes y yo que decimos, yo amo a Dios, si les pregunto ahorita, levante la mano quien ama a Dios, van a levantar bastantes. Yo amo a Dios, yo amo a Dios. Ok, muy bien. Si alguno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cuántos de ustedes odian a su hermano? Odian al vecino, a la vecina, al suegro, a la suegra, al cuñado, a la cuñada, al yerno, a la nuera, al primo, a la prima. ¿Cuántos? Con sinceridad de corazón. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Quien no ama a su hermano a quien sí puede ver, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Entonces, ¿cómo podríamos decir nosotros, yo amo a Dios, pero odio a tal persona? Si no podemos amar a esa persona que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Es simple. Otra vez dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso dice el Señor, amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que la palabra del Señor habite en nuestros corazones con toda su riqueza, como dice en Colosenses 3:16, y que el Señor nos dé la gracia de ser hijos obedientes, que nos permita amarlo a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra inteligencia, con todas nuestras fuerzas, que nos permita Dios amarle cada día y de la misma manera a nuestro prójimo.
Ya no más rencores, ya no más rabia, ya no más resentimientos. Dejémoslo todo en las manos de Dios y pidámosle al Señor, como dice en el Salmo 51, versículo 12, dame, crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Pidámosle al Señor en esta cuaresma, crea en mí, Señor, un corazón nuevo, que sea capaz de amar a Dios y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muy importante el amarnos a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, no nos exponemos al pecado, no nos exponemos al peligro, nos cuidamos nosotros mismos, nuestra vida espiritual, nuestra salud. No estamos cada rato en el espejo viendo, oh, pero estoy así, que nada. Somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Para Dios, en el corazón de Dios, todos somos especiales. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Les invito a que le den me gusta, denle suscribir, denle compartir. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.